Carta a los Romanos, capítulo 8. Nos encontramos en una serie de predicaciones en la carta a los romanos y particularmente hemos hecho una pausa en los versículos 12 y 13 y podríamos decir que hice una miniserie dentro de la serie acerca de la mortificación del pecado en 3 partes. Hoy tendremos el tercer sermón y final al respecto de la mortificación del pecado. Esto para ubicarlos rápidamente. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué distingue a un creyente de un incrédulo? Por supuesto, hay muchas maneras de responder, pero yo le invito a usted que en este momento piense una respuesta en sus adentros. ¿Qué distingue a un creyente de un incrédulo? La respuesta o las posibles respuestas que tengamos reflejarán nuestro entendimiento del Evangelio y de la vida cristiana. Por un lado, nosotros proclamamos esta gracia admirable de Dios por la cual, por la fe en Cristo, somos contados como justos ante Dios. Es más, que Dios mismo nos imputa, nos atribuye la justicia que nosotros carecemos. Y no solo eso, sino que aquel que es receptor de esta justificación por la fe, también recibe otras bendiciones y promesas. Y esto ya debería ser muy digno de considerar. O sea, si ya no fuera suficiente que nosotros podamos decir que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, se nos dice que nosotros hemos sido reconciliados con Él, que tenemos paz para con Dios, libre acceso al trono de la gracia, que tenemos gozo y esperanza en medio de la tribulación y que se nos da a Cristo mismo y al Espíritu Santo. Y todas estas bendiciones y promesas que vienen como fruto, resultado de la justificación, Pablo las va ampliando, ¿verdad? En los capítulos 5, 6, 7 y 8. Pero ¿qué pasa con los que son contados por justos? ¿Con qué finalidad se nos da el Espíritu? El Espíritu se nos da para que nosotros podamos vivir la vida cristiana que es digna de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque la vida por la fe involucra la mortificación del pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? Dijimos que es debilitarlo lo más que podamos para reducir su influencia. Aunque no eliminaremos por completo ese pecado remanente en esta vida terrenal, nosotros sí estamos llamados a actuar con violencia contra ese pecado para que cada vez tenga menos y menos poder en nuestra vida, porque ya no es el principio reinante en nosotros como cristianos. La mortificación entonces es luchar contra todo pecado, no contra algunos pecados. Tampoco es el mero cambio de algunos actos externos, ni mucho menos que dejemos un pecado simplemente para cambiarlo por otro. Pero como se nos ha dicho aquí, hermanos, no somos deudores a la carne. A nuestra vieja naturaleza ya nada le debemos. Pero sí estamos en deuda o en obligación con Dios, con el Dios Trino que nos ha salvado. Por lo tanto, entender el Evangelio es entender que sí, hay obligaciones, pero que a la luz de la gracia, esas obligaciones no son en el sentido de lo que a veces esa palabra puede transmitir, ¿verdad? Como lo hago porque tengo que hacerlo porque no me queda de otra. Estoy obligado a hacerlo, sino que es mi respuesta en obediencia gozosa y agradecida, porque ¿qué otra cosa podría ser? Los himnos de Isaac Watts se caracterizan mucho por esto. Este hombre no podía dejar de admirar la cruz de Cristo y escribir en bellos versos: Señor,
darte mi vida es lo menos que puedo hacer. Cuando Él considera que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dice, me veo delante de la cruz y escribía cosas como estas. Mis lágrimas no podrán pagar la deuda de tal amor. A ti, Jesús, me entrego a ti. ¿Qué más podría ser, Señor? O también, como cantábamos el domingo pasado en la cena, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Me gusta más como literalmente quedó escrito en inglés. Amor tan sublime, tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi todo. No obstante, mis hermanos, nuestro Dios es tan rico de gracia y en sus dones que si todo esto que se nos ha dicho no es un estímulo suficiente, Él nos vuelve a reiterar, hay bendición, hay promesa para aquel que vive para mí. Cuando vivimos para Él, se nos dice lo siguiente en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Veamos nuevamente los versículos 2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hemos hecho entonces tres grandes preguntas que hemos contestado en cada uno de estos sermones. No se preocupe si no estuvo en los anteriores. En la primera gran pregunta fue, ¿a quiénes es dado este deber? ¿A quiénes es dado este deber de mortificar el pecado? La respuesta es a los creyentes. Nuevamente, no que los incrédulos no tengan que también tratar con su pecado delante de Dios. Pero lo que estamos diciendo es que solamente el cristiano puede cumplir con este mandato de parte del Señor. Tenemos el deber entonces de mortificar el pecado. Pero también contestamos la segunda pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo este deber? La respuesta también la tenemos en el pasaje. La única manera en que podemos mortificar el pecado es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros su fruto que se opone a las obras de la carne. Él trae convicción de pecado, pero también trae convicción en nosotros de las verdades del Evangelio. Nos recuerda una y otra vez la obra de Cristo. Y de esta manera nos capacita para que nosotros nos opongamos a las obras de la carne. Y nuestra tercera pregunta que vamos a considerar hoy es, ¿cuál es la promesa asociada a este deber? ¿Cuál es la respuesta? Viviréis. Hay vida. Y vamos a ampliar nuestra respuesta con dos puntos en esta tarde. Primero, que la mortificación del pecado es vida ahora, o sea, en este tiempo presente. Y en segundo lugar, que la mortificación del pecado es garantía de la vida futura. Es vida ahora, en el presente, es garantía de la vida en el futuro. Entonces consideremos cómo la mortificación es una promesa para la vida ahora. Aunque reconozco, ¿verdad?, que cuando leemos el verbo viviréis, hay un sentido que apunta más hacia el futuro, y de hecho así está en el griego también del pasaje. Cuando uno hace una lectura completa de Romanos 8, veremos que en el contexto la promesa de vida ahora no está excluida, sino que también se desarrolla en otras partes de este capítulo. Como también señaló John Owen en su obra conocida La mortificación del pecado. La frase viviréis es una promesa dada a los creyentes para animarlos a cumplir su deber. La vida prometida es lo opuesto de la muerte con que se amenaza previamente. Si vivieres conforme a la carne, moriréis. Quizás el apóstol tiene en mente tanto la vida espiritual en Cristo como la vida eterna. Todos los creyentes verdaderos ya tienen esta vida espiritual, pero pueden perder el gozo, el consuelo y la fortaleza que esta vida les proporciona. En otras palabras, ahora, ¿verdad?, en este momento mi vida será buena y tendré gozo y consuelo en esta vida. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, en primer lugar,
por el Espíritu que se nos ha dado. Volvamos al versículo 2 del capítulo 8. Dice lo siguiente, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Nosotros ya no estamos en esclavitud. Por eso ahora podemos decir que tenemos vida, porque ya somos libres de las consecuencias penales del pecado delante de Dios. También su principio operante ha sido roto. ¿Y todo gracias a qué? A que ahora tenemos a este espíritu que es llamado el espíritu de vida. Y recordemos que espíritu de vida es un título sumamente apropiado para la tercera persona de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad se vincula con la vida de cierta manera. Por ejemplo, una de las respuestas más famosas de Cristo fue la siguiente: Dios es Dios de vivos, no de muertos. También podríamos argumentar que Moisés enfrentó al pueblo diciéndole que al obedecer a Dios, ellos estaban obedeciendo al Dios que es su vida misma. En Deuteronomio 30, si mal no recuerdo. Pero el punto es, Dios se presenta como un Dios creador y como un Dios de vida. Jesucristo mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando vamos a Génesis, no solamente se nos presenta a Dios en términos generales como creador, sino que también al Espíritu presente en la obra de la creación, que dicen los dos primeros versículos de la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos, Dios habla, Él trae a existencia las cosas, pero se nos muestra aquí que las cosas tienen vida porque el Espíritu Santo se mueve. Este es el espíritu vivificador que da aliento a la creación y a nosotros en particular. Podemos buscar también el Salmo 104. El Salmo 104 también señala este papel del Espíritu Santo como sustentador de la vida. Salmo 104, versículos 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. O Eliú también, cuando está reprendiendo a Job, le dice: el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Este es el Espíritu Santo, participando en la creación y también en el sostenimiento de la creación. Pero este papel del Espíritu Santo en la vida no se limita a un plano físico, la cual Él sustenta en todos, sino que también tiene una obra particular de impartir la vida en aquellos en los cuales Él viene a morar. También Jesucristo en Juan capítulo 7, ¿verdad? En esa fiesta en la que Él al principio no va, pero luego se presenta, Él da un discurso. Y vamos a ver lo que tiene que decir para nosotros. Vamos a Juan capítulo 7. Porque Jesús nos dice que cuando creemos en Él, correrán en nosotros ríos de agua viva. ¿Y qué significa esto? Bueno, el evangelista lo explica para nosotros. Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto dijo del Espíritu. El Espíritu en el creyente entonces es como ríos de agua viva.
Creo que el cuadro, ¿verdad?, nos debe transmitir mucho. Qué hermoso es estar a veces, ¿verdad?, a la orilla de un río y ver esta agua correr llena de vida, sustentando las plantas, los árboles, los peces que nadan ahí. Sacia la sed para aquel que bebe de ella. Y hermanos, ese es el principio que ahora opera en nosotros. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo el dominio del pecado. Nada podíamos hacer por nosotros, pero vino el Espíritu de vida y nos impartió la vida que no teníamos. Y ahora corre dentro de nosotros, habita en nosotros, nos ha sellado como garantía de la herencia que nos está reservada. Por eso tenemos vida. Porque el espíritu de vida está en nosotros. Vida en su sentido más amplio. Vida como el mundo no la puede ofrecer. Es la única vida posible por el Espíritu Santo. Que no la disfrutamos todavía en su máxima plenitud. Pero llegará el momento. Entonces, en primer lugar, la vida cristiana, que es de mortificación del pecado, es vida ahora porque todo creyente tiene el espíritu de vida. Pero no solamente es eso, es que al vivir por el espíritu, nosotros mismos experimentamos vida y paz. Volvamos a la carta a los Romanos. Vean lo que ya Pablo nos había dicho en Romanos 6, versículos 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero ¿cómo? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios que eso es lo que es una realidad. Podemos presentarnos como vivos de entre los muertos porque se nos ha infundado esa vida por el Espíritu Santo. Está en nosotros. Pero como les dije, al ocuparnos en esta vida que es por el Espíritu, al ocuparnos de hacer morir las obras de la carne, la vida del cristiano debe caracterizarse por ser vida y paz. Versículo 6 del capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una de las declaraciones más conocidas cuando uno lee el profeta Isaías es: no hay paz para los impíos, dijo Jehová, no hay paz para ellos. Son como el mar en tempestad. Pero para el cristiano, al vivir por el Espíritu, su vida conoce la paz. Promesa que también el Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. ¿Cómo podemos no solamente conocerla, sino experimentarla? Hermanos, cuanto más vivamos siendo dominados por el Espíritu Santo, más paz y esta vitalidad que solamente viene del Espíritu será real en nosotros. Noten que esto es algo que ya tenemos, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos. O sea, Él mora en todo cristiano. Y al vivir por el Espíritu, tenemos vida y paz. Esto es para ahora. Eso no es para el tiempo de la glorificación. Para como a veces algunos, a veces bien fundada, a veces no necesariamente, dicen de las personas al fallecer: bueno, ya ahora sí está descansando, ya ahora sí está en paz. Bueno, si está con el Señor, está en paz, ya estaba en paz. Ahora la está disfrutando como nunca antes. Pero es que la paz que el Señor nos da es para ahora. Nosotros no tenemos que esperar a encontrarnos con el Señor para decir que la conocemos. Es que, de nuevo, los frutos de la justificación son para esta vida presente. Se nos dan para equiparnos en la vida cristiana hoy. Ya estamos reconciliados. Ya se nos ha dado vida espiritual. Por eso es apropiado hacer una aplicación ahora mismo. Son nuestras vidas cristianas de paz
y de vitalidad en el Señor? Vuelvo a preguntar. ¿Es su vida cristiana una vida en paz y vitalidad por por ese aliento de vida que el Espíritu Santo infunde en cada creyente? Gloria a Dios y podemos decir que sí, porque para nosotros no hay vuelta atrás. Para nosotros ya no hay deleite en las cosas del mundo. Nosotros que vamos a ir a buscar en aquellas cosas de las que ahora nos avergonzamos, como también estudiábamos en el capítulo 6. Ya de esas cosas yo no quiero nada más. Ahora yo soy un instrumento de justicia. Todo mi ser, yo me he entregado voluntariamente como esclavo del Señor. A nosotros no hay mayor consuelo que día tras día nos sepamos perdonados y reconciliados con Dios. Todos los días yo puedo decir que estoy en paz con Dios. Todos los días yo puedo vivir por el Espíritu para saber que estoy en paz con Él. Y aunque haya caos en muchos aspectos de la vida, porque siempre habrá problemas en el trabajo, asuntos que resolver en la casa, en nuestras relaciones con los demás, pero yo siempre puedo decir, estoy bien con mi Dios. Estoy viviendo para Él. ¿Qué más? El mundo se puede estar cayendo a pedazos. Yo estoy en paz con Dios. No hay para nosotros mayor consuelo que este. Por eso debemos preguntarnos, como consecuencia de esta primera pregunta, que si nuestras vidas son de vida y paz ahora, es qué imagen del cristianismo estamos dando a otros. Si otro tuviera que definir lo que es el cristianismo por lo que ve en mi vida, ¿qué diría? Tristemente, para muchos sigue siendo, ¿verdad?, dominante la imagen del cristianismo como una vida aburrida, de imposiciones, porque es lo que muchos están realmente dando a entender cómo viven. Que estamos en una opresión por una serie de rígidas imposiciones. Estamos mostrando a otros que realmente la libertad se encuentra en ser esclavos de justicia. Que yo me entregué de corazón al Señor para servirle a Él. Porque ya servirle al pecado, eso ya no tiene ninguna satisfacción para mí. Sí, obedezco a Dios porque la vida cristiana es de obediencia. Leíamos en la mañana en la carta de Pedro, ¿verdad? En aquellos que obedecen al Evangelio. Es que no podemos desligarlo. Hay un concepto de obediencia evangélica. Pero de nuevo, ¿cuál es la imagen que proyecto? Esta es la vida y esta es la paz. Obedecer a mi Dios, al Dios que me salvó. O, bueno, yo hago estas cosas porque es que en la iglesia a la que voy, vieras, si no lo hago, son problemas. ¿Dónde está el gozo de la vida cristiana? ¿Has entendido verdaderamente qué es aquello que el Señor te pide? ¿Estás cautivo a la voluntad de otros hombres? ¿Estás cautivo a la justicia de Dios? En ser un esclavo de justicia para Él. Por otro lado, también debemos notar las consecuencias para el creyente que no está mortificando las obras de la carne. Porque si ocuparnos en el Espíritu es vida y paz, ¿qué se nos decía en ese versículo? Ocuparse en las obras de la carne es muerte. Por lo tanto, esa ausencia de vida y esa ausencia de paz, muchas de nuestras vidas cristianas no irradian esa vitalidad y de que estamos en paz con Dios porque estamos nosotros no peleando con el Espíritu Santo contra el pecado y por lo tanto nuestra vida se ve debilitada y nuestra relación con Dios también. No porque dejemos de estar en paz con Dios, de nuevo, ya hemos sido reconciliados, pero relacionalmente y en cómo nosotros nos sentimos, es como que ya no nos sentimos en paz con Dios. Nosotros sabemos que las cosas no están bien y nuestra vida cristiana sufre. Estamos cediendo a las obras de la carne, estamos contristando al Espíritu Santo. Nos vemos queriendo no pecar de cierta manera y nos vemos cayendo otra vez en eso, cayendo en el enojo, palabras hirientes. Y viene la culpa, vienen las ofensas, que requieren nuestra confesión y arrepentimiento, los cuales
cuanto más pospongamos, más secarán nuestras vidas, más secará nuestro ser. Y los que hemos pasado por eso, que creo que es la gran mayoría de cristianos, hemos experimentado lo que es posponer lo que sabemos que tenemos que hacer, que es confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante de nuestro Señor. Hacemos eco de las palabras de David. Vamos al Salmo 32. Palabras conocidas, pero siempre muy bueno leerlas. Salmo 32. ¿Por qué no siempre nuestra vida no es esta vida y paz que debería caracterizarnos al ser guiados por el Espíritu Santo? Porque dice David en el versículo 3, porque mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa no es una vida cristiana que rebosa vitalidad. Pero gracias a Dios que ese no es el fin del Salmo. Gracias a Dios que el mismo Salmo nos muestra cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dijo Pablo, ¿verdad? Haciendo eco del Salmo 32. La confesión, el arrepentimiento, la oración. Hermanos, ese es el patrón de la vida cristiana. Confesamos nuestro pecado, lo mortificamos y cuando no lo mortificamos, lo confesamos y nuevamente con el poder y auxilio del Espíritu Santo tomamos las armas espirituales, los medios de gracia y vamos otra vez a la batalla, experimentando de nuevo la paz y siendo una vez más revitalizados por el mismo Espíritu de vida. Y vamos de nuevo, porque es una lucha contra el pecado. Nada hacemos quedándonos con un sentimiento de derrota. Si hemos pecado, tenemos este consuelo, que si confesamos nuestro pecado, nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo debo creer de corazón porque mis pecados ya fueron perdonados por Cristo en la cruz. Los confieso y de nuevo yo pido al Señor que renueve en mí ese espíritu de vida y de vitalidad, de paz. Si estamos en un bache, si estamos experimentando un enfriamiento por descuidar nuestro deber de mortificar las obras de la carne, vayamos a la fuente de la vida y cuanto antes lo hagamos, mejor. Esto en cuanto a la vida en el tiempo presente. Pero Romanos 8:13 también señala al futuro. La mortificación del pecado es garantía de la vida futura. Ese es el segundo sentido en que podemos entender la promesa. Volvamos al versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como les digo, es ahí donde también debe ir nuestra mente, donde debemos entender hacia dónde está apuntando esta promesa. No solamente la vida presente, sino la vida futura. Como también escribió Owen. En una forma semejante, el apóstol está diciendo aquí, usted vivirá una vida espiritual buena, vigorosa y confortable mientras esté aquí y recibirá vida eterna en el fin. La vida eterna, la vida eterna. Pero como vimos en su momento, una inquietud puede surgir. ¿Cómo es esto? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pareciera como que esta vida futura, es decir, la glorificación, estuviera siendo condicionada por mortificar las obras de la carne. Se está insinuando que si alguien no mortifica las obras de la carne, dejará de ser salvo. Que alguien que no debilita más y más el pecado en su vida, ¿no estará en la gloria?
¿Cuál fue nuestra respuesta? Sí y no. Depende de la perspectiva con que veamos la pregunta. Primero veamos el negativo. No, nosotros no estamos condicionando la salvación. La glorificación es nuestra salvación. Y es tan cierta y garantizada como que ya en el pasado y desde antes de la fundación del mundo, de hecho, el Padre nos escogió en Cristo. Y tan cierto como que el día en que Cristo vivió su vida de perfecta obediencia y fue a la cruz y murió, nosotros podemos estar completamente seguros de que fuimos salvos en Cristo. Como también es tan cierto que hoy, cuando usted cree en Cristo, usted es salvo. Tan cierto es que en el futuro usted también lo será. De hecho, noten que el versículo 13 y 14 inicia una transición que, como les digo, ya a veces me quedo corto en palabras para expresar lo que aquí tenemos. Porque vean lo que está pasando. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí tenemos la transición que está marcando el camino hacia el pináculo de nuestra redención, hermanos. Remachando la seguridad de la salvación de cada uno de los que han creído en Cristo. ¿Por qué les digo que yo me quedo corto de palabras? Es que vean cómo inició el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más necesita usted que se le diga para que sepa que su salvación es cierta en Cristo Jesús? Que se le diga que no hay condenación. Bueno, ahora se nos dice que todos aquellos que hacen morir las obras de la carne vivirán, porque los que son guiados por el Espíritu no serán, no, son hijos de Dios. Ya eres hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, eres heredero de Dios. O sea, desde ya se le está diciendo, usted recibirá la herencia. No se preocupe, su nombre va a estar en el testamento. De hecho, es coheredero con Cristo. De hecho, usted es santo. Usted es escogido. Usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, desde esta óptica, no, yo no soy salvo por mortificar el pecado. Es por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El que comenzó la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así de segura es la salvación. Pero a causa de la falsa doctrina y de nuestra propia tendencia a hacer de la gracia de Dios una excusa para el libertinaje, este versículo sí está vinculando la mortificación del pecado con nuestra salvación futura, no como la causa, no como un mérito añadido a ella, pero sí como la consecuencia que certifica qué es lo que pasará en el día final. Dicho de otro modo, porque simplemente no quiero que parezca que estoy dando vueltas sobre la cuadra. Hermanos, el sentido está muy claro ahí. Quien hace morir las obras de la carne hoy, tendrá la glorificación como resultado mañana. Quien hace morir las obras de la carne hoy, tendrá la glorificación como resultado en el mañana. Quien vive en el pecado, quien alimenta el pecado y vive para las obras de la carne, no puede esperar otra cosa. Si decimos ser cristianos y que hemos sido salvados del pecado y que una vez salvo, siempre salvo, pero nuestras vidas son igual que antes, donde nos deleitamos en pecar y preferimos constantemente el pecado por encima de obedecer a Dios, ¿de qué le salvó el Señor? Afirmar que la salvación no se pierde no excluye la obediencia evangélica. Por lo tanto,
desde esta otra óptica, la mortificación es un deber no opcional en la vida del creyente. Quien no lo cumple no puede tener certeza de tener el espíritu de vida en él. Y esta afirmación es consecuente con las Escrituras, porque también Pablo escribió a los Gálatas lo siguiente. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las palabras son muy directas. Dios no puede ser burlado. Usted no puede burlar a Dios y usted mismo nada ganará engañándose a usted mismo. Usted sabe cómo es que está viviendo. Usted sabe si está cosechando, si está sembrando para la carne, o si está sembrando en el Espíritu, si está siendo guiado por el Espíritu, o si está proveyendo para los deseos de la carne. No se pregunte al final por qué la cosecha va a ser la que será. Dios no puede ser burlado, pero no se engañe usted tampoco. Vivir para el pecado hoy es la condenación para la eternidad. Vivir para Dios haciendo morir el pecado hoy es la antesala de la vida eterna que está guardada para los herederos de Dios. Y hermanos, y como leemos acá, no nos cansemos, no nos cansemos. Es una lucha diaria. Hacer el bien cuesta. Porque esos remanentes de ese viejo hombre no quieren eso. Pero en el hombre interior nosotros nos deleitamos en querer hacer el bien, aunque no siempre lo hacemos. Pero entonces viene la promesa. Haga el bien, porque a su tiempo usted cosechará. Mortifiquemos el pecado, porque a su tiempo disfrutaremos la vida como nunca antes. Esa es la promesa. Con eso nosotros finalizamos esta pequeña miniserie sobre la mortificación del pecado. Ahora, después de haber estudiado un poquito más de detalle Romanos 8, 12 al 13, ya entonces sabemos quiénes deben hacer morir las obras de la carne. Somos los cristianos. Sabemos cómo hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Y sabemos cuál es la promesa para aquellos que mortifican las obras de la carne, la vida eterna. También podemos volver a la pregunta inicial de este sermón. ¿Qué distingue a un creyente de un incrédulo? Trate de recordar su respuesta que le pedí que analizara brevemente al inicio. ¿Qué distingue a un creyente de un incrédulo? Incluso, aunque se nos pusieran a nosotros dos personas que han pecado, tarde o temprano, el fruto dirá quién es quién. Porque tarde o temprano uno de ellos se rendirá a la inutilidad de sus propias fuerzas e intenciones y dirá, sé propicio a mí, pecador. Sé, Señor, que me has salvado, no por mis obras, y sé lo que demandas de mí. Sé que lo que demandas de mi vida se resume en que te ame con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Pero qué corto me veo para cumplir esos mandamientos día tras día. Fallo y fallo, y tú me llamas a mortificar esas obras pecaminosas y que viva para ti. Encuentro que este principio reina en mi vida, que quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero.
está en mí, es lo que anhelo, pero están esos vestigios de la carne que se oponen. Pero precisamente porque estoy luchando, tú me recuerdas que aquellos que luchan contra las obras de la carne tienen la esperanza de la vida eterna. Por eso puedo dar testimonio de que veo esa obra del Espíritu en mí, que no me deja hacer lo que quiero, que no deja hacer a la vieja naturaleza lo que antes quería, que era vivir en el fango del pecado. El Espíritu Santo acusa mi conciencia, me lleva de nuevo a la cruz y aquí me veo rendido una vez más y suplicante para que las verdades del Evangelio me permeen más y más y cada pensamiento y cada acción de mi vida evidencie más y más el fruto del Espíritu. Que mi vida se caracterice por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la fidelidad, por la mansedumbre, por el dominio propio, para tu gloria. Esta es la vida cristiana, de lucha. Pero como les digo, no es una lucha sin esperanza. No nos cansemos de hacer el bien. Es una lucha en la que Dios obra de tal manera que trae a nosotros gozo y paz para este tiempo presente. Nos trae una convicción creciente de que somos sus hijos. Va cimentando sus verdades de tal manera que encontramos siempre esa palabra de Dios diciéndonos, no es ahí, no es por ahí. Ese no es el camino de la obediencia, ese no es el camino del gozo, ese no es el camino de la paz. Aléjate del pecado. Nos convence más y más de que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo como armas de iniquidad, sino como instrumentos de justicia, como los esclavos de justicia que ahora somos. Pero yo sé que entre nosotros puede haber aquellos que no conocen esta vida, que dicen, pastor, pareciera que lo que yo tengo es una conciencia acusada por cierto conocimiento, pero es que yo no veo victoria sobre el pecado. Me veo deleitándome en él. El llamado urgente entonces es, acuda al único que puede darla, a Jesús el buen pastor, a aquel que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida abundante que Jesús ofrece. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Vida abundante Jesús ofrece. Vida abundante día en día. Vida abundante hoy y vida abundante después de la muerte, porque todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hemos sido resucitados a vida espiritual ahora. Hemos sido resucitados por el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y el que es resucitado de esta manera vivirá para Dios en amor y obediencia para cosechar la vida en la gloria venidera. Acuda a Cristo hoy. Si no conoce esta vida, a qué Cristo le llama. Él es la fuente de la vida y Él prometió el Espíritu Santo a los que creen en Él para que tengan usted al Espíritu de vida. También, para los que ya conocemos esta vida, también tengo una última aplicación. Los padres suelen o solemos pasar por un dilema, o al menos en ciertas ocasiones, nos cuestionamos si estamos procediendo de manera correcta cuando ofrecemos alguna recompensa o un premio a nuestros hijos si nos obedecen. ¿Verdad? Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿estoy chantajeando? Y quiero aclarar, o sea, no voy a desviarme ahora en el tema de la disciplina y crianza de los hijos, ¿verdad? Debemos estar claros de que habría un serio problema si siempre para que sus hijos hagan lo que usted les pide es como, mira, si haces esto, te doy esto, ¿verdad? Creo que sí hay un problema, hay alguna deficiencia. Pero es que hay algo en nosotros que a veces nos dice, yo no quiero que se malacostumbren a que siempre que hagan algo tengo que darles algo. Porque creo que es lo que nos ha pasado, ¿verdad? Uno nos manda a hacer tal cosa a veces y ¿cuánto me gano? ¿Verdad? No, hágalo porque te lo estoy pidiendo. Soy tu papá, me hace caso. Deben hacerlo porque papá y mamá lo dicen. Y papá y mamá lo dicen porque Dios te lo dice.
O sea, ellos ya se lo saben hasta aquí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Lo cierto del caso es que Dios trata con nosotros con tal sabiduría y Él conoce nuestra debilidad que Él nos demanda así, obediencia porque es Dios, Él es juez y la suprema autoridad. Y siendo santo, bueno y justo, la ley que nos ha dado refleja eso mismo. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero a la vez, desde Sinaí, cuando se promulgó oficialmente la ley, esta siempre tuvo consigo un contexto redentor y de recompensa presente. ¿Qué es lo que leemos nosotros en Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Desde que dio la ley, primeramente el Señor está recordándonos que Él es un Dios redentor, que es un Dios que salva. Yo te salvé de la opresión de Egipto. Para nosotros el alcance es todavía mayor. Es de Egipto espiritual, de la opresión y de la esclavitud del pecado. Porque soy tu Salvador, haz lo siguiente. Pero hay más. Los mandamientos no están ausentes de bendiciones que lo acompañan. El más explícito es precisamente ese quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Porque este es, Pablo dice, el primer mandamiento con promesa. Y el alcance también se amplía para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto va más allá, obviamente, de esperar un pedazo de tierra literal en este tiempo. Por lo tanto, lo que quiero que veamos es que no es incorrecto, porque nuestro Dios no se equivoca, que de parte de Él se nos prometa recompensar nuestras obras, que se nos dé una eternidad con toda bendición espiritual por resistir el pecado durante nuestras breves vidas terrenales. Nosotros deberíamos quedar asombrados de lo desproporcionado del premio, hermanos. Por esta efímera vida terrenal que pasa en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos está dando una vida eterna con Él, llena de toda bendición, con Él morando con nosotros. Es un Dios tan dadivoso que nos da todavía más estímulos para no desfallecer en el día a día, hasta el día en que finalmente descansaremos de la guerra contra el pecado. Hermanos, la victoria es segura. El pecado un día ya no será más. Un día ya no tendremos que mortificar más el pecado. Un día lo que escucharemos será la bienvenida al reino de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a recibir una herencia. Vamos a recibir la vida eterna que nos corresponde como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con Cristo, y todo por gracia. Todo por gracia, todo para su gloria. Por lo cual no queda más que alabarle y cantarle y adorarle por los siglos de los siglos. Que la gloria sea siempre para Dios. Haced morir de las obras de la carne por el Espíritu y viviréis. Amén. Nuestro buen Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estimularnos una y otra vez a lo que sabemos que tenemos que hacer. Y nos vuelves a recordar que eres un Dios tan desprendido, que aún nos recuerdas. Hay bendición, hay promesa, hay una cosecha. No se canse. Siga batallando contra el pecado. La vida eterna le aguarda. Bendito seas, Señor. Trae en nosotros esa convicción de que el pecado hay que matarlo con todas nuestras fuerzas. Que esta lucha no se compara con lo que vendrá. Y que esta lucha, de hecho, no se pelea con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que vienen del Espíritu. Por lo tanto, es que luchemos contra el pecado con todas las fuerzas que vienen
de tu misma parte, con las armas del Espíritu, con la palabra y con la oración. Amonesta a cada uno entre nosotros que se ha descuidado en este deber y que precisamente ahora mismo no está viendo en su vida el gozo y la paz y la vitalidad que debería caracterizar nuestra vida cristiana. Acusa también a aquellos que no conocen ni siquiera qué es esta vida que hay en Cristo, para que vean que en efecto, que en el mundo y en las obras de la carne no hay placer que les pueda dar, que pueda siquiera compararse con la gloria venidera. Y que no se compara tampoco con ningún dolor o aflicción que puedan tener en esta vida, porque no hay nada más terrible que esa condenación eterna apartada de ti. Trata con nosotros, Señor, trata con tu pueblo. Tú nos recuerdas que tú no puedes ser burlado, que no nos engañemos a nosotros mismos, que cada quien mire su propia vida y vea dónde está sembrando, para que la cosecha final no le sorprenda. Y fortalece a tu pueblo, que este sea una iglesia en la que la vida del Espíritu siga fluyendo y nos sigamos exhortando al amor y a las buenas obras. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.